Excelente. Vamos con pasivo. El criterio de medición de los pasivos en general, y cuando hablo en general, los más comunes, que son los pasivos comerciales, cheques diferidos a pagar, documentos a pagar, proveedores, y las deudas que tengo con la actividad comercial se evalúan y se miden exactamente igual a lo que hemos visto en crédito. ¿Bien? ¿Esto qué supone? Supone que los criterios de segregación de componentes financieros implícitos que uno determinó cuando estaba midiendo los créditos rigen para la medición de pasivos. De hecho, la norma contable establece que cuando uno define una política de segregación de los componentes financieros, esa política debe respetarse para la medición tanto de activos, créditos, como pasivos. Estos pasivos comerciales que vamos a ver ahora. Es decir, que desde el punto de vista conceptual, este práctico no suma absolutamente nada a lo que ya hemos visto en crédito. El concepto es idéntico, solo que la medición está tomada desde el pasivo y no desde el activo. Se medirán y se evaluarán conforme. Recordemos lo que habíamos visto en crédito. Cuando hay componentes financieros explícitos, se mide siempre al costo amortizado, salvo la excepción de medir a valor razonable. Ahora, cuando hay componentes financieros implícitos, cuando se puede y se tiene la opción, se puede no segregarlos, a partir de lo cual, cuando no los segrego, valúo a valor nominal, y cuando sí los segrego, valúo a costo amortizado, o la excepción de evaluar a valor razonable. Esto mismo está expresado para los pasivos en la norma contable. Está la medición de las deudas originadas en la compra de bienes y servicios, empieza en el párrafo 459 y plantea que se deben medir al valor de contado. Cuando hablamos de contado es porque están segregados cuando los componentes financieros sean explícitos. ¿Sí? Esta es la medición inicial. Al valor nominal cuando la entidad no segregue los componentes financieros implícitos, según la política definida. Y al valor descontado de los pagos futuros de efectivo o valor de contado, que es lo mismo, cuando segregue componentes financieros implícitos según lo establecido en la RT 54. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo mismo que habíamos visto en crédito. Al valor de contado cuando son explícitos, o al valor de contado cuando son implícitos y los segrego, y la salvedad de evaluar a valor nominal cuando no los segrego. Aquí están los criterios de cuándo se segrega y cuándo no se segrega. Fíjense que son los párrafos 130, 31 y 32, que esto ya lo hemos visto en créditos. Están puestos acá como una referencia, pero es lo que ya hemos visto. Y hace referencia a cuándo se puede o no segregar los componentes financieros. Esta particularidad de cuando soy pequeño o cuando no soy ni pequeño ni mediano y cómo ocurre la política de segregación de componentes financieros implícitos. Es un repaso de lo que ya hemos visto en crédito. Ahora, ¿cómo ocurre la medición posterior? Bueno, la medición posterior es idéntica a la que teníamos en crédito, está en el párrafo 464 y si los compara se van a dar cuenta que es igual, y plantea que la medición posterior por defecto se mide al costo amortizado, que corresponde a cuando segregué porque son explícitos o cuando segregué porque eran implícitos, y opté por hacerlo o no podía evitarlo. El inciso 10 dice que se medirán al valor nominal cuando la entidad no esté obligada a aplicar el inciso A. Ahora, cuando se mide al costo amortizado, el inciso A es lo que decíamos, porque hay componentes financieros implícitos, porque se segregaron los implícitos o porque se decidió medir al valor descontado del futuro flujo de fondos.
que es en definitiva medir al valor actual, ¿sí? Cuando mido a costo amortizado, esta posibilidad de medir a costo amortizado supone medir con la misma tasa de interés que se utilizó al momento de la medición inicial, es decir, a la tasa pactada, y acá aparece como alternativa B la primera y única excepción a la medición de pasivos respecto de créditos. Plantea lo siguiente: si el pasivo es por una operación financiera, no debe tomarse la tasa pactada, sino la tasa de interés efectiva que corresponda aplicar según lo contratado. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Estamos viendo pasivos comerciales. Pasivos comerciales. El pasivo comercial va a tomar la tasa de interés pactada en la operación general pasivo, pero cuando el pasivo no sea comercial sino financiero, vamos a tomar una tasa de interés efectiva. Ya se los voy a mostrar, no en este práctico, sino en el que sigue. Recuerden que el costo amortizado, ¿se acuerdan cuando lo veíamos en crédito? Es el importe de la medición inicial, en el caso de la deuda, más los componentes financieros devengados, menos los pagos realizados. El devengamiento de los componentes financieros se realiza por el método de la tasa efectiva, ¿sí? O tasa efectiva de endeudamiento, en el caso, ya lo vamos a ver en un práctico posterior, si la deuda se cancela totalmente al vencimiento. Es decir que esto que estoy planteando como tasa efectiva del endeudamiento, TIR, ¿sí? Es una excepción. Nosotros vamos a tomar que se mide al costo amortizado a la tasa de interés pactada en las deudas comerciales. Es exactamente igual a lo que vimos en el trabajo práctico de crédito. Solo que ahora vamos a medir un pasivo. Ya vamos a ver la excepción en el práctico que sigue. Teniendo en cuenta, vamos a ver el tema. Dice, la empresa internacional S.A., cuyo objeto principal es la comercialización de golosinas al por mayor, aprovechando la destacada gestión de sus viajantes, decidió ampliar la cantera de clientes, logrando nuevos nichos de negocios con los comercios minoristas del norte del país. Por lo que fue necesario replantear la política de adquisiciones. Por tal motivo, se adquirió un importante lote de mercadería el 31 de octubre del X0 a su principal proveedor. ¿Qué hace la internacional? Compra mercadería. La operación exenta del IVA sigue el siguiente detalle. Fíjense, importe total de la compra 1.600.000, pagadero en 4 cuotas iguales de 400.000, mensuales y consecutivas, que aparece desde el inciso 1 de que esta obligación se va a cancelar por el sistema francés. El modo de pago: se entregaron 4 cheques de pago diferido en el momento de realizar la operación, emitidos por 400.000. Compro en octubre y tienen vencimiento 30 del 11, del 12, del 1 y del 2 del X1. La política de la empresa es la de segregar los componentes financieros implícitos en sus deudas y créditos, cualquiera sea el plazo de financiación. Ergo, si la política es la de segregar los componentes financieros, vamos a tener que medir en la medición inicial al valor de contado y vamos a tener que medir en la medición posterior al costo amortizado. El valor de contado de la compra asciende a 1.451.958. La factura indica que pagando de contado se obtiene un descuento de 148.041,91. ¿Qué dice la factura? Si usted paga de contado, tiene un descuento del 9,25, 26, 19% sobre el total facturado. Estos dos datos me permiten inferir de que este 1.600.000 tiene un interés
mensual acumulativo implícito del 4%. Entonces, fíjense, el valor financiado es 1.600.000, el de contado 1.451. Tomo la financiación el 31 de octubre. El valor futuro es el 1.600.000. Y ocurren obligaciones. 30 del 11, 30 del 12, 31 de enero y el 28 de febrero. A la tasa que pude inferir, que es el 4%, si yo descuento a la tasa pactada a los efectos de la medición inicial para sacar el valor presente el 31 de octubre cada una de las cuotas, ¿qué valores obtendría? El valor actual, que seguramente va a coincidir con ¿cuál? Con el valor de contado, el 1.451.958,09. Vamos a ver qué pide el práctico. Teniendo en cuenta que tiene como política la segregación de componentes financieros, registre la medición inicial de la cuenta a pagar. Elabore el cuadro de marcha de la deuda según el criterio. Registre el devengamiento el 30 del 11 y al 30 del 12 y pague los cheques con vencimiento a esa fecha. Determine la medición posterior del pasivo al 31 del 12 del X0. Como segrego los implícitos, debe ser a costo amortizado. Para controlar, mida al cierre el valor actual del futuro flujo de fondos. Esto debería hacerme coincidir con el costo amortizado. Indique cuál sería la solución, plantea el práctico, si la internacional, pudiendo, por lo que es pequeña, adoptara como política la de no segregar componentes financieros. Vamos para adelante. Lo primero que me piden es la medición inicial de la cuenta a pagar. La medición inicial es al valor de contado, el cual está reflejado como el precio financiado menos los intereses, en este caso negativo, no devengados. Esta medición inicial, el precio de contado, que coincide con el valor actual del futuro flujo de fondos descontado a la tasa pactada, queda expresada como el pasivo menos su regularizadora. El 31 de octubre se emiten los cheques para cancelar esta factura. Esto se podría haber hecho incluso en una sola cuenta. El pasivo va a quedar expresado por la diferencia entre cheques diferidos a pagar y intereses negativos, no devengados. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Excelente. ¿Alguna duda? Están habilitados a interrumpirme si a alguien se les plantea una duda, ¿sí? Esta sería la medición inicial. Esa medición inicial obtuve el precio de contado porque lo decía el descuento, pero también descontando las 4 cuotas logro inferir la tasa. Fíjense, el cálculo de la tasa efectiva del endeudamiento, en este caso cuando hablamos de pasivos dejamos de hablar de tasa interna de retorno TIR y pasamos a hablar de tasa efectiva del endeudamiento. Si recibo 1.451.958 y tengo obligaciones 4 periodos mensuales iguales y consecutivos de 400.000, infiero que adentro del 1.600.000 hay esta tasa. Esto surge del descuento del que hablábamos recién, ¿ven? La medición inicial al valor de contado coincide con el valor actual del futuro flujo de fondos, igual que en crédito. El cuadro de marcha de la deuda, plantea esta evolución. Hago un breve repaso de lo que ya vimos en crédito. El sistema francés supone que cada cuota cancela el interés devengado hasta el vencimiento de cada cuota como remanente el saldo de capital. Me financian 1.451 desde el 31 del 10 hasta el 30 del 11.
lo cual al 4% genera un interés de 58.000. La cuota cancela el interés y luego de cancelar el interés aplica a capital. Esto supone que luego de vencida la primera cuota del 30 del 11, debo desde el 30 del 11 y hasta el 31 del 12, 1.110.000. Esto me permite desarrollar el cuadro de marcha de la deuda. De allí los intereses contenidos en cada cuota, el capital y el monto total. Vamos a registrar mes a mes. Vence la primera cuota, 30 del 11. ¿Cuántos son los intereses de la primera cuota? 58.078,32. Intereses negativos a intereses negativos no devengados. Y pago ese cheque diferido. Cheque diferido va a pagar a banco porque ya se encuentra hábil para el cobro a partir del 30 del 11. Procedo al devengamiento al 31 del 12. ¿Cuántos son los intereses de diciembre? 44.401,46. Intereses negativos no devengados. Y se paga el cheque del 31 del 12, cheque diferido a pagar a Banco Macro. Si mayorizo los asientos al 31 de diciembre de X0, fíjense que tengo en proveedores 1.600.000 que se refundió en cheques diferidos a pagar. En cheques diferidos a pagar me quedan los dos cheques de 800.000. Y dentro de intereses negativos no devengados, un saldo de 45.562,13. ¿Qué son estos 45.562,13? Y son los intereses contenidos en la cuota 3, en la cuota 4. Al cierre, el saldo de capital que quedaba es 754.437,87. Fíjense que refleja los mayores contables. Queda por la registración del devengamiento y los pagos contablemente expresado el costo amortizado. Fíjense, expongo la medición al cierre. Cheques diferidos a pagar 800.000 menos los intereses negativos no devengados de 45, la obligación queda por 754.437. Si lo analizo desde la fórmula de costo amortizado es ¿cuánto me prestaron? ¿Cuántos intereses se devengaron? ¿Cuánto cancelé? Coincide con el costo amortizado que expresan las cuentas contables. Y lo puedo verificar desde el análisis de valor actual. Si descuento el cheque de enero al hoy a la tasa del 4% y el de febrero al hoy a la tasa del 4%, fíjense que el valor actual coincide con el costo amortizado, coincide con la medición que hizo la contabilidad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? La medición esa del pasivo está en negativo solo porque es pasivo, ¿verdad? Claro, vos tendrías la cuenta del pasivo tiene saldo acreedor, es decir, que tiene un menos delante. ¿Bien? Fíjate, 800.000 tiene saldo acreedor. Las cuentas acreedoras se registran con negativo. Esa es la razón por la que el pasivo tiene saldo acreedor y la cuenta de intereses negativos no devengada que regulariza el pasivo, fíjate que tiene saldo deudor. Sí. Por eso está en positivo. Esto que ven aquí es el saldo de la cuenta. Bien. Dice la opción. Indique cuál sería la solución de los puntos 1 a 5 si la internacional calificara como pequeña empresa y adoptara como política contable la de no segregar los componentes financieros implícitos. Si se van a revisar créditos, se van a revisar el párrafo 459 en adelante, que es lo que veíamos al inicio,
cuando no segregue los componentes financieros implícitos, cuando la entidad no segrega los componentes financieros implícitos, mide al valor nominal. Y en la medición posterior, mide al valor nominal cuando no segregó los componentes financieros implícitos. Ahora, ¿cómo registraría la internacional si no segrega los componentes financieros implícitos? Bueno, el pasivo se mide al valor nominal, 1.600.000. Mercadería a proveedores, proveedores a cheque diferido a pagar. Cuando se cancelan los cheques, cheque diferido a banco en noviembre, cheque diferido a banco en diciembre, y queda expresado el cheque diferido. ¿Sí? ¿Tiene la posibilidad de segregar o no segregar por el tamaño de la empresa? Esas pautas de segregación son las que están establecidas para crédito. Esto lo hemos visto hace 7 clases u 8. ¿No está claro eso todavía? Yo tenía entendido que si bien la segregación era una cuestión de que la empresa tomaba la decisión de segregar o no, también tenía que ver con las dimensiones de la empresa. ¿Están viendo ahí o no? No, ¿verdad? No, ahí no se ve nada. Bien. Esperen un minuto. Esperen un minuto, les voy a compartir la siguiente imagen. Que la hemos tratado en mi clase para crédito. ¿Quién les ha dado crédito a ustedes? La primera clase, no recuerdo cómo se llama el profesor, y la clase pasada, la profesora de la huerta. Ajá. Esperen un segundo. Bien. ¿Dónde están? ¿Todos ven ese pizarrón? Sí, profesor. Excelente. La mecánica para no confundirse tanto en la medición de créditos como en la medición de pasivos es separar. El análisis de cuándo segrego y cuándo no, de cómo mido. Una vez definido cuándo segrego y cuándo no, eso ya está definido. Esto que ven aquí es la secuencia de análisis para la medición de un crédito y también de un pasivo respecto a la segregación. Y la norma contable plantea esto que está acá, fíjense. Los componentes financieros
se segregan? La norma lo resume así. Si son explícitos, van siempre segregados. Eso sugiere que los rubros financieros se van a medir por defecto al costo amortizado. ¿Y eso es sin importar el tamaño de la empresa? En los explícitos no importa el tamaño de la empresa. Respecto a los implícitos, ¿qué dice la norma contable? Es un problema segregar los componentes financieros implícitos, ¿vieron? Tengo que calcular TIR, sacar descuento, deducir, inferir, diseñar el cuadro de marcha de la deuda. Entonces la norma contable dice, bueno, mire, si sus obligaciones son menores a 12 meses, usted puede optar. Si las cuotas de sus créditos o sus pasivos son menores a 12 meses, puede optar. Si decide segregarlos, y bueno, los segrega. ¿Aclaró? Si decide no segregarlos, no los segregue. Y cuando no los segregue, mida valor nominal. Ahora, cuando sus obligaciones son mayores a 12 meses y no soy pequeña, está obligado a segregarlos. Este cuadro plantea que todos esos párrafos que van del 131 al 135 se resumen en este análisis. Lo pongamos desde el punto de vista práctico. ¿Qué quiero yo como contador? No segregarlos. ¿Para qué? Para laburar lo menos posible. Si son explícitos, van segregados. No tengo tanto laburo. Ahora, si son implícitos, y bueno, elijo no segregarlos, dice la norma. Todos ustedes, cualquiera sea la empresa que sea, puede optar por no segregarlos si las obligaciones son menores a 12 meses. Ahora, si son mayores a 12 meses y usted no es pequeña, no puede optar, está obligado a segregar. Si ustedes ven este cuadro, termina de definir todas las combinaciones posibles de los temarios de los 55 prácticos de crédito y pasivo, que en el temario trata de introducir este análisis que entiendo resulta absurdo a la hora de definir cómo voy a medir. Entonces, lo que les recomiendo es, cuando vayan a medir crédito y pasivo, primero identifiquen si segrego o no segrego. Y esto se sintetiza en el análisis de este cuadro. Si las obligaciones vencen menores de 12, todos podemos no segregarlo. Si son mayores de 12, lo único que pueden no segregarlo son las pequeñas, porque si no soy pequeña estoy obligado a segregar. Definido esto, se contestó esta pregunta, ¿segrego o no segrego? Pero que viene de este análisis. Cuando segrego, la pregunta, ¿segrego o no segrego? Si no segrego, ya sea porque opté siendo pequeña o porque menor a 12 meses, mido el valor nominal. Es lo que acabamos de medir. Si sí segrego, mido a costo amortizado. Aparece en crédito la excepción de evaluar a valor racional. Pero en nuestro caso estaríamos en lo que vamos dictando de pasivo hasta acá. Sáquenle una foto si quieren a la pantalla para que se ubiquen. Esta es la evaluación de crédito por excepción, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a la evaluación? No, ahí quedó claro para mí, profesor. Excelente. ¿Quién habla de allá? Jorge. Jorge, hace este siguiente análisis. Sitúate en la empresa. Si el práctico no te lo dice, pregúntate si tiene que segregar o no. Una vez que contestes esa pregunta,
esa política de segregación de los implícitos rige para todos los créditos y para todos los pasivos. Es decir, no es necesario cada vez que voy a evaluar un crédito, cada vez que voy a evaluar un pasivo, analizar si le corresponde la segregación o la no segregación. Es por eso que la política de segregación de componente financiero está en el párrafo 130 y el criterio de medición de crédito en el 320 y el de pasivo en el 459. En el 130 vos definiste si tenés que segregar o no componente financiero. Decidido, ya, rige para activo, para pasivo y para todos los rubros financieros. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Excelente. Volvamos al práctico. ¿Están pudiendo ver el práctico? Ahora sí. Excelente. A esto me refería, ¿ves? Cuando vos lees la norma contable del 130 al 135 está resumido en la foto que te acabo de compartir. Ya. Creo que ahora no está compartiendo pantalla. No sé si era el único. Sí, no, se eliminó. Estaba compartiendo y se dejó de compartir. Bueno, gracias por el aviso. Espera que lo ponemos de nuevo. ¿Ahí estamos? Sí, ahora sí. Ahora sí. Reitero el concepto. Cuando vamos a evaluar crédito y pasivo, tengo que leer desde la 130 hacia la 135. De nuevo. Qué macana, che. A ver, esperen. No sé por qué se sale. ¿Será porque lo estoy haciendo con la rueda? ¿Ahí está? Sí, profe. Uy, no, ahora ya no. Bueno, esperen. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a compartir la pantalla completa y chao. Ahí le vamos a ganar la tecnología. Esperen, pantalla completa. Zunga. Ahí están viendo mi plataforma, ¿no es cierto? ¿Ahí lo ven al práctico? Sí, profe. Excelente. Vuelvo al concepto. Cuando mido crédito o pasivo, en base a la línea, al párrafo 130 hasta el 135, decido si segrego o no segrego. Una vez que decidí, chao. No lo analizo más. ¿Bien? Y ahí voy a la medición. Cuando no segrego, valúo a valor nominal. ¿Ven? Cuando la entidad no está obligada a aplicar el inciso A. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué está planteando el práctico? El práctico nos hizo desarrollar esto de evaluar y medir a costo amortizado, verificarlo con la fórmula de costo amortizado y con la de valor actual, porque estaba obligado a segregar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no estoy obligado a segregar? Dice, la calificara como una pequeña empresa y adoptara como política contable la de no segregar. Y ahí es donde evalúo a valor nominal. ¿Me siguen? Sí. Este temario podría ser de una empresa que no es pequeña, que es grande, pero que adoptara como política contable la de no segregar. Porque como vencen en menos de 12 meses, podría optar. ¿Se ubican? Sí, profe. Excelente. Bien. Muchas gracias por su atención. Preguntas. ¿Se entendió la medición a valor nominal? Es el camino más simple, es el que elegiríamos todos. Es el que lo van a tomar en el parcial también, ¿verdad? Seguro le van a tomar el otro, porque tenemos expectativas de que usted trabaje en una empresa muy grande, con muchos créditos y con muchos vencimientos. Nosotros salimos para una pequeña primero, así que nos conformamos con eso por el momento. Tal cual. Bueno, el avance, el upgrade de esta norma contable es que se bajó un poco a la realidad que vivimos los profesionales, ¿no es cierto?
Ustedes saben que las normas contables las redactan una especie de entelequias y entidades y deidades del más allá. Son contadores como nosotros porque se encierran dentro de una pieza y piensan cosas estratosféricas. Pero la realidad es que cuando uno se recibe termina evaluándole los créditos del kiosco de la esquina de la casa. Bueno, cuando salgan y le evalúen al kiosco van a utilizar este método, digamos, del valor nominal. Pero bueno, estamos obligados a enseñarle el picante. Firma Alcarajana. Está bueno, está bueno. Bueno, está claro esto entonces. ¿Alguna duda? Excelente. Ahora sí les pido que dejen volar el espíritu, porque entramos a medir pasivos más complejos. ¿Qué son los pasivos financieros? Los pongo en situación para que se ubiquen a dónde está la diferencia. Sí, al fin y al cabo, un pasivo financiero es el mismo. Termina teniendo la misma lógica de obligación. Si ya definiste tu política de segregación de componentes financieros, esa política ya debería aplicarse a todos los pasivos. El mercado financiero plantea una particularidad que es de que en las operaciones financieras, a pesar de que hay una tasa de interés pactada, que es con la que una entidad financiera sale a ofrecer su producto financiero, por ejemplo un banco, cobra dentro de la operación otros descuentos que conforman un costo financiero y son muy significativos. ¿Qué dice? Espera un segundo. Si se llegase a cortar, yo tengo en el canal, parece que me ha mandado este de que se va a cortar. Me da un mensaje, pero no lo he visto el mensaje. Esperen un segundo. Si se llegase a cortar la sesión, voy a mandar al canal de ustedes un nuevo link para que continuemos con la clase. Entonces decía, en este tipo de pasivos aparecen en el inicio de la transacción costos, gastos de otorgamiento, gastos y sellados, un costo financiero que el banco oculta por una estrategia comercial. Es como si los bancos, cuando salen a vender sus préstamos, publican una tasa, pero en realidad cobran otra. Está oculta, está metida y disimulada bajo otro rubro. Por ejemplo, gasto de otorgamiento. Esperen que no sé qué es. Chungi. ¿Por qué me aparece esto, che? Ahí está. Cuando eso ocurre, la norma contable no deja pasar inadvertida esta situación y define un criterio de medición específico para cuando el pasivo es financiero. Y este criterio de medición supone lo siguiente. Pensé, no sé por qué no me aparece esto. Chunga. Dice, las deudas originadas en transacciones financieras, no las comerciales, sino las financieras, y le dedica un capítulo aparte a las deudas financieras, por supuesto entre partes independientes, se miden inicialmente por las sumas recibidas, neta de los gastos deducidos, o al valor descontado de los futuros flujos de fondo mediante una tasa de interés del mercado. ¿Qué significa esto? Que habilita la posibilidad de medir con una tasa
implícita que está dentro de la transacción, pero que no aparece como la tasa pactada. Luego dice, la entidad podrá aplicar la política contable del inciso A cuando es pequeña, cuando la tasa pactada no difiere significativamente de la tasa de mercado para operaciones similares, y cuando todas las cuotas pactadas vencen en un plazo máximo de 12 meses desde la fecha de la operación. La política del inciso B, es decir, del valor actual descontado a la tasa de mercado, es cuando la entidad no es pequeña, la tasa pactada difiere significativamente de la tasa de mercado, o al menos una de las cuotas vence con posterioridad a los 12 meses. La opción, y por opción, ¿no es cierto?, cuando opta a evaluarlo, es como que aparece una tercera opción de medición. Así como en el crédito, cuando lo descontaba al crédito, aparecía una excepción que era la de evaluar a valor razonable, en el pasivo está la de evaluar al valor descontado del futuro flujo de fondo o valor actual, pero no tomando la tasa pactada, sino una tasa de interés del mercado. Vamos a ver cómo se miden estas operaciones financieras. La medición posterior, por supuesto, al costo amortizado, ¿sí? Cuando segregué los componentes financieros, sigue el mismo criterio, o al valor nominal cuando no los segregué. Cuando uso el costo amortizado, ¿se acuerdan? Eran los explícitos, los implícitos, o cuando tuve que ir por este criterio de medición, el del valor descontado del futuro flujo en la medición inicial. Vamos a ver esta operación financiera y van a ver cómo dentro de la tasa pactada aparece un interés que no es el que está pactado directamente. Dice el 1/11/24, Agrícola Valle, entidad pequeña en los términos de la RT54, solicita un préstamo al Banco Santander por 30 millones a una tasa de interés pactada del 3% mensual directo, representativa de la tasa de mercado para préstamos similares. El préstamo tiene prevista la devolución del capital en una única cuota, transcurridos 12 meses, vencimiento 31/10. Y los intereses se pagan mensualmente el último día de cada mes. Al momento de la acreditación del préstamo, el banco cobra a la empresa en concepto de gastos de otorgamiento la suma de 500.000 pesos. Fíjense, me cobra un 3% mensual, ¿sí?, pero me está sacando 500.000 de 30 millones. Esto tiene una incidencia financiera. El criterio de medición para pasivo financiero busca reconocerlo. Por eso se mide distinto. La fecha de cierre, 31 de diciembre del 2024, será: se pide, teniendo en cuenta las normas, determine y registre la medición inicial, registre el devengamiento de los intereses pagos, determine la medición inicial posterior de la deuda y suponga que Agrícola es una empresa mediana, la tasa de mercado para este tipo de transacciones de parte independiente es del 3,8%, pero obtuvo un financiamiento especial en condiciones sustancialmente diferentes al 3%, y opta por medir al valor descontado de los flujos de efectivo futuro. Resuelva los puntos 1 y 2 bajo la premisa. No nos volvamos locos, vamos a medir primero teniendo en cuenta que la empresa ha decidido segregar los componentes financieros, ¿sí? Perdón, no ha decidido, son explícitos los componentes financieros, ¿no es cierto? Están explícitos en la transacción, como tan explícito deberá medir la medición inicial al valor de la suma recibida o valor descontado y en la medición posterior al costo amortizado. Y después vamos a ver la excepción 4. Miren las condiciones del préstamo. Me prestan 30 millones, pero apenas me prestan, me sacan 500.000 de gasto. El aparente interés mensual es del 3%, que si calculo sobre los 30 millones es 900.000 pesos por mes. Esas van a ser mis cuotas,
lo que me da un interés total de 10.800.000. Tengo que devolver 30 más 10.800.000, tengo que pagar 40.800.000. Y esto se refleja en 11 cuotas de 900.000, son los intereses, y una última cuota de 30.900.000. Es un sistema francés sui generis, en el sentido de que no tiene cancelaciones de capital durante el préstamo. Este tipo de obligaciones financieras es muy común, en especial en la actividad agropecuaria, por ejemplo, donde los ciclos productivos son de un año, que ustedes contratan con las tarjetas, por ejemplo, Galicia Rural, Macro Rural, Agronación, tienen este sistema, donde la tarjeta cobra un interés mensual, que puede tener vencimiento mensual o al cierre, y luego al final del periodo de financiación, una vez transcurrida toda la campaña agrícola, pago todo. Si desagrego este movimiento, fíjense que yo recibo 29.500.000, pago 11 cuotas de 900 y una de 30.900.000. La tasa efectiva del endeudamiento no era el 3% pactado, sino que, fíjense, era el 3,17, bastante más significativa. Lo que plantea la medición de pasivo financiero es: no utilice la tasa pactada, busque la tasa efectiva y mida conforme el criterio de segregación al valor de contado o al costo amortizado, no con la tasa nominal, sino con la tasa efectiva. Teniendo esto, fíjense, la medición inicial, recuerden, como están segregados porque son explícitos, debe hacerse a las sumas recibidas. En el caso de crédito decía valor de contado. Fíjense cuánto recibo. Recibo 29.500.000, que se expone contablemente como la diferencia entre el monto menos los intereses negativos no devengados. Esos intereses negativos no devengados, fíjense que no son los 10.800 de lo que ellos hablan. No, porque en rigor estos 500 se han metido como una proporción de interés. ¿Cuándo? Cuando calculé la tasa de 3,17. Si tengo que pagar todo esto y recibí 29.500, los intereses negativos no devengados son los 11.300. Si analizo el cuadro de marcha de la deuda, como vimos por el sistema francés, este tipo de crédito, fíjense, reconoce la tasa efectiva sobre los 29.500.000 que me prestaron. Si calcula el interés a la tasa efectiva, resulta ser que la cuota no cancela todo el interés. Esto, desde el punto de vista contable, hace crecer mi deuda de capital. Fíjense, debo 29.500, pago la primera cuota, no me alcanza para cubrirla. Debo 29.534, 893,87. Es como que haber metido los 500.000 como costo incrementa el monto final de capital en cada cuota. Si desagrego el cuadro de marcha, voy a obtener que voy a pagar 40.800, pero recibí 29.500. La diferencia son 11.300.000, que son los verdaderos intereses negativos no devengados. No los 10.800 que decía el nominal, sino los 11.300. Dicho esto, vamos a ir registrando el devengamiento hasta el cierre. Intereses negativos a intereses negativos no devengados. ¿Cuáles son? Estos 9.34. Y pago la cuota del préstamo. Préstamo a banco por 900. En diciembre, intereses negativos no devengados. ¿Cuáles son? Los devengados durante diciembre. Y pago la cuota de diciembre. Si mayorizo las cuentas, fíjense que esto quedaría reflejado: préstamos bancarios por 39 millones menos los intereses negativos no devengados, 9.429.106. 29.570.893. ¿Qué hemos incorporado conceptualmente respecto del práctico de recién?
que cuando haya gastos de otorgamiento, esos gastos de otorgamiento deben contemplarse al efecto de calcular la tasa efectiva. Y el devengamiento, el valor de la suma recibida en la medición inicial y el costo amortizado deberá hacerse sobre esta tasa efectiva del endeudamiento. Esto aplica para pasivo financiero. En los comerciales, esta tasa efectiva del endeudamiento coincide con la tasa nominal. Estos 3,17 coinciden con estos 3 en los comerciales. Cuando llego al cierre, queda medida su costo amortizado. Fíjense, los 29.570.000 son la medición inicial que me prestaron, más los intereses devengados, menos lo que pagué. Coincide exactamente con el costo amortizado. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Sí, adelante. No, que todavía no hay duda. Excelente, excelente. No hemos visto nada nuevo. Lo único que hemos visto es la necesidad de cuando haya en los pasivos financieros gastos de otorgamiento, identificar que esos gastos de otorgamiento son un costo financiero e incluirlo a mi planilla de devengamiento. ¿Sí? No sé, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a la tasa efectiva del 3,17, ¿ese es un dato o nosotros lo calculamos o es un dato como la TIR en créditos? Es un dato, le van a dar ese dato, le van a dar. Listo, profe, gracias. Entonces, a ver, ¿qué observaciones hay que hacer aquí para cuando vamos a rendir el parcial? Cuando vamos a rendir el parcial, hay que fijarse, si el pasivo es financiero, seguramente va a haber una tasa pactada y una tasa efectiva del endeudamiento. Cuando vaya a hacer el devengamiento, a los efectos de calcular el valor actual, a los efectos de calcular las sumas de contado, a los efectos de descontar o capitalizar, no debería usar la tasa nominal, sino sí la efectiva de endeudamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Dice, suponga que es una empresa mediana y la tasa de mercado para este tipo de transacción entre partes independientes es del 3,8%. Es aquí donde entra la excepción. ¿La excepción en qué sentido? Vieron en la foto que cuando evaluábamos créditos por excepción, evaluábamos no al costo amortizado, sino al valor razonable. Correcto. En el caso de pasivos, la norma contable exige que deberá evaluar al valor descontado de los flujos futuros de efectivo a la tasa de mercado cuando. Y acá aparece la excepción. Cuando la entidad no es pequeña, cuando la tasa pactada difiere significativamente de la tasa de mercado, o al menos una de las cuotas vence con posterioridad a los 12 meses. ¿Bien? Esta opción de medir que me lleva a medir a la tasa de mercado, va a ser obligatoria cuando tenga estas condiciones. No soy pequeña, hay un diferimiento con la tasa de mercado o cuando la obligación vence a más de 12 meses. Y por supuesto, cuando opte por hacerlo, lo cual sería como meterse un tiro con una escopeta, un tiro en el pie, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Qué plantea la excepción entonces? La excepción supone, usted midió costo amortizado, con la particularidad de meter los 500.000 aquí, ¿sí? Bien. Si su tasa difiere significativamente de la del mercado y usted no es pequeña, debe evaluar por excepción al valor descontado, pero utilizando la tasa de mercado. Es decir, no la pactada, por
que ya vimos que es financiero. No la efectiva, porque vimos que había que descontar los 500, sino ahora medir con la tasa del mercado. Si aplicamos este movimiento lo tenía en el otro plan. Si descontamos, ¿se acuerdan que descontábamos las 12 cuotas en el desarrollo? A ver si está el desarrollo aquí. Si traigo los 40.800.000, no en la capitalización, sino que los descuento, me vuelvo por 12 meses, me vuelvo por 11, me vuelvo por 10, me vuelvo por 9, me vuelvo por 8, me vuelvo por 7, resulta ser que si descuento los 40.800.000 al 3,8%, que es la de mercado, por 12 meses, el valor actual no son los 29.500, no son los 29.500, sino que el valor actual son 26.079.059. Es aquí cuando el pasivo deja de medirse a las sumas recibidas, que son los 29.500.000, sino que pasan a medirse al valor actual del futuro flujo de fondos descontados a 3,80. Fíjense, si ese valor actual son 26 millones de pesos y yo debía, si ese valor actual, es decir, lo que debo, son 26 millones de pesos y lo que el banco me acreditó son 29.500.000, la norma contable me obliga a reconocer un resultado de 3.420.000 positivo. ¿Positivo en qué sentido? Positivo por haber pactado una tasa con el banco menor que la que debo reconocer por las condiciones del mercado. Si yo hago la diferencia entre 40.800.000 y 14.720, por supuesto me va a dar un monto menor a los 29.500.000. Esos son los resultados financieros positivos. ¿Qué genera esta excepción? Que la medición inicial no sea al valor de la suma recibida, sino al valor actual descontado a la tasa de mercado. ¿Cómo sigue el préstamo? Fíjense, cuando devengo los intereses con esta proporción, si desarrollo el cuadro de marcha, los intereses del primer periodo, teniendo en cuenta que no me prestaron 29.500.000, sino que me prestaron 26.079, van a ser de 991.004,25. Luego pago la cuota 1 y para el segundo periodo 1.028 pago la cuota 2. ¿Cómo terminan midiéndose estos préstamos? Estos préstamos no se miden al costo amortizado a la tasa de mercado, a la tasa pactada, sino que se miden al costo amortizado expresado a la tasa de mercado. Desde la fórmula del costo, fíjense, ¿cuál fue la medición inicial? 26.079.059, viene de aquí, ¿no? La diferencia entre esto y esto, ¿sí? ¿Cuántos intereses se devengaron? 2.016.000. ¿Qué pagos hice? 1.800.000, 26, 298, 725,91. ¿Se entiende? Suma una complejidad. Entonces, para cerrar los criterios de medición de pasivo. Profe, disculpe. Sí. En una partecita me perdí. ¿De dónde salen los 40.800.000?
Los 40.800.000 salen de la composición del crédito porque yo tengo que pagar 9 cuotas de 900 más los 30 millones. Listo. No ha cambiado el crédito, chicos, no ha cambiado. Bien. Esta es la condición del crédito, este es su desarrollo. ¿Cuál sería la lógica? Esto mismo hay que hacerlo cualquiera sea la opción. Miren, este cuadro de marcha de la deuda debería adoptarse. La primera opción para medir este crédito, la que buscaríamos todos, sería esta. Esperen. ¿Dónde está la excepción? Esperen. Es que ya estoy en pasivo financiero. Esperen un segundo. Vamos a la medición de pasivos. Cuando voy a medir pasivos, ¿sí? La primera opción, la posibilidad de medir pasivo, cuando la tenga la opción, es medir el pasivo al valor nominal. Si puedo no segregar los componentes financieros, podría medirlo a 40.800.000. ¿Correcto? En este caso, que es financiero, no, porque está explícito. Digo como criterio general de medición. ¿A dónde voy a ir primero a medir pasivo? Voy a tratar de tomar el camino más corto. ¿Qué es esto? Medirlo al valor nominal, sin ningún tipo de segregación. Cuando son explícitos, tengo que medir a costo amortizado. Ahora, son implícitos. ¿Cómo mido cuando son implícitos? Bien, si puedo no segregar, los mido a valor nominal. Si puedo no segregar, lo mido a valor nominal, que es lo que hemos hecho aquí, midiendo en 800.000. Si no puedo no segregar, tengo que sí o sí medir a costo amortizado. En el caso de que sean financieros, si este fuera comercial, hubiese utilizado la tasa del 3%. Como es financiero y tiene costo de otorgamiento, utilizo la tasa del 3,17. La tercera opción por excepción, como en crédito evaluábamos a valor razonable, en pasivo vamos a evaluar al futuro flujo de fondos descontados a la tasa de mercado e incorporo la tasa de mercado cuando se cumplen las condiciones de la excepción, ¿no es cierto? Las condiciones de la excepción eran estas, las que veíamos acá. La entidad no es pequeña, la tasa pactada difiere significativa de la de mercado, o al menos una de las cuotas vence más allá de los 12 meses. U otro, ¿no? Porque por esta puedo tener la opción de evaluar por este criterio siendo pequeña o sin vencer antes de los 12 meses. ¿Bien? Entonces, como es financiero, saco la tasa efectiva. Y en la excepción, como es mediana y difiere significativamente, mido a tasa de mercado. Termino midiendo también a costo amortizado. Lo que plantea la excepción en pasivo es la tasa que uso. Cuando segrego, mido siempre a costo amortizado. Ese sería el concepto. Solo que ese costo amortizado va a la tasa pactada si es comercial, va a la tasa efectiva si es financiera, va a la tasa de mercado si estoy obligado. ¿Preguntas? Nada ahora, profe. ¿Todos tienen claro? ¿Quieren que hagamos una pausa de 5 minutos? Nos queda ver un pasivo bien cortito que es el pasivo laboral. O lo vemos y terminamos. Como prefieran los compañeros. Lo veamos ahora. Yo prefiero que veamos ahora, profe, ya lo desocupemos.
Excelente, lo veamos, es simple, es simple. Espérense. ¿Todo ven el práctico de pasivos laborales? Sí. Excelente. ¿Qué queda para terminar la medición de pasivos? Hay otros pasivos que no son comerciales, que no son financieros, sino que son de otro tipo. Por ejemplo, los pasivos laborales u otros pasivos en general. El criterio de medición es idéntico, solo que la norma contable le dedica un párrafo específico y dice que otros pasivos ciertos, deudas de moneda entre partes independientes, se miden. Y el criterio, fíjense que vuelve y repite lo mismo. En la medición inicial, al valor de contado, cuando se pacten explícitos, a su valor nominal, cuando la entidad no segregue los componentes financieros implícitos. Esto está claro, resuelto en la primera parte de la foto. O al valor descontado del futuro flujo de fondos de efectivo o valor cuando se segreguen componentes financieros implícitos. ¿Está claro? Es lo que ya hemos visto, no dice nada nuevo. Y luego, a costo amortizado o valor nominal según el criterio que tuve. Es decir, que los otros pasivos se miden igual. Vamos a ver qué pasa con los pasivos laborales. Los pasivos laborales solo podrían segregar componentes financieros por el retraso en la deuda, oportunidad en la cual debería sumarle los intereses por mora, igual que hicimos con el deudor moroso, ese que le sumábamos los 40 pesos de los 2.500, ahora como pasivo. Tecno es una empresa dedicada a la venta de equipo y accesorios de celular. La misma inició actividades en abril del 25 y se trata de su primer ejercicio económico, la que tendrá la duración de un mes. Los cierres de ejercicios serán los 30 de abril de cada año. Califica como ente pequeño conforme a lo previsto en el RT 54. Usted está encargado de las tareas administrativas contables de Tecno, que la empresa terceriza en su estudio profesional como parte de los servicios profesionales mensuales que le encomendaron. Usted debe registrar los asientos de sueldos, aportes y contribuciones patronales correspondientes al mes de abril del 2025. La nómina del personal está compuesta por 2 empleados de jornada laboral completa cada uno. A tal fin, solicita al área de recursos humanos que le proporcione la planilla de liquidación de sueldos, de aportes y contribuciones. Usted verifica que se haya cumplimentado con la normativa legal y previsional, así como el convenio colectivo de trabajo pertinente, el de comercio y demás normativas. La información que le fue remitida por el resumen de liquidación del mes de abril es la siguiente. Fíjense, Tecno, el periodo de liquidación es abril, sueldos de abril, el sueldo básico de este hombre es de 2.001.001, el presentismo el 8,33%, el total de sueldo bruto, y sobre estos sueldos brutos se le descuentan al empleado un 11% de jubilación, 3% de ley de obra social, un 3% de OSECAC más un fijo de 100, se le descuenta una cuota sindical del 2% y un 0,5%. En consecuencia, de los 2.167.000 se le paga 1.744.000. ¿Por qué? Porque tiene descuento por 422.801. La liquidación de cargas sociales, el del 931,
toma como base los 2.167.000 y calcula una ART fija y variable, el aporte jubilatorio, las asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, la Ley 19.032, la obra social y el seguro de vida. Además hay otras cargas, 5.500 pesos fijos por empleado, un 0,5 que va al INACAP y un 2,5 que va a salud pública. En consecuencia, la empresa le paga 2.167.000 al empleado, de los cuales le retiene 422, le paga el líquido o neto de 1.744, pero le queda debiendo al fisco los 422 del empleado. Adicionalmente, debe contribuir con 557 más 76. El empleado cuesta 2.167.000 y el sistema se lleva 422, 557 y 76. ¿Cómo registramos esto entonces? Me pide, efectúe las registraciones contables de la liquidación de sueldos de abril. La legislación vigente permite a la empresa computar el 5,7 de las contribuciones patronales efectivamente pagadas como crédito fiscal de IVA. La empresa Tecno paga las remuneraciones el tercer día hábil de cada mes y paga los aportes y contribuciones el día de su vencimiento. Registre el devengamiento del sueldo anual complementario SAC, proporcional al mes de abril y reconozca los pasivos relacionados. Bueno, lo primero que tenemos que registrar es la liquidación de sueldo, ¿sí? Fíjense, el quebranto, los 2.167.000, que es el sueldo bruto, y le debo a la FIP, aportes y contribuciones a pagar, y a los sindicatos, lo que se retuvo en concepto de sindicato, el neto al empleado. Esto refleja el registro del recibo, el sueldo bruto, hasta la obra social SEOC se paga como aportes a pagar. La suma de estos conceptos son los que en el asiento aparecen por 368.608 y la suma de estos otros conceptos corresponden a, estos 43 y 10 a lo que le debo al SEOC, 54.162. Este es el sindicato. Ahora tengo que reflejar las cargas sociales. Las cargas sociales son de 557 y 555,71. Cuenta de gastos, cargas sociales, aportes y contribuciones a pagar. Estas cargas sociales corresponden a los 557 que le pago a la FIP. Sobre este importe, tomando como base la remuneración bruta, la ley de IVA, para atenuar las cargas sociales, le otorga a los empleadores inscriptos el IVA que de estos 557 que tienen que pagar, tomen como pago a cuenta de IVA el 5,7%. Esto que aparece acá, miren, el 5,7%. Entonces, si este es mi gasto, me puedo tomar un crédito, registro ese crédito fiscal de IVA, ¿contra qué? Contra el gasto, para disminuir el gasto. Es decir, que mi gasto efectivo no son los 557, sino que son los 557 menos los 120. Tengo que devengar las otras cargas sociales, las que le debo a la provincia, por salud pública, a OSECAC y a los sindicatos a pagar, que corren por fuera, contra la cuenta de gasto. Este mismo concepto se proporciona a razón del 8,33% por el mes de abril. Para determinar y registrar el aguinaldo proporcional, tengo que tomar la 12ª parte de este sueldo y devengarlo, que genera obligaciones del mismo tipo, ¿no? Sobre los 180.641, devengaré el 8,33% por el empleado y las otras cargas sociales. Esta proporción surge del aguinaldo proporcionado, ¿sí? La 12ª parte de los 2.167.000.
SAC provisionado, provisión porque es una obligación cierta, determinada, pero no exigible, hasta tanto transcurran los 6 meses, a provisión SAC, cargas sociales, a provisión de la carga social. Esto todavía no ha generado el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no estoy liquidando, solo estoy provisionando. ¿Ve? ¿Cómo quedan medidos estos pasivos? ¿Cuáles? Sindicato a pagar, OSECAC a pagar, salud pública a pagar, aporte y contribución y cargas sociales a pagar, quedan medidos a su valor nominal porque no hay componente financiero. Si los hubiese, porque se vencieron y tengo que pagarlos con posterioridad al vencimiento, devengaré los intereses hasta la fecha de vencimiento. Para medirlo a qué valor, al costo amortizado. Ese costo amortizado va a estar dado por el valor de la mora, como hacíamos en el caso de los deudores morosos, ¿se acuerdan? Deberé devengar los intereses a pagar y registrarlos contra la cuenta de estos pasivos o como intereses negativos devengados a pagar. ¿A dónde estamos acá? Acá. Déjame. Bueno, esto es todo pasivo, chicos. Básicamente tiene una medición similar a la que nos ha hecho el crédito en lo que corresponde a la segregación de componentes financieros. No tiene que ver con pasivo o con crédito específicamente, tiene que ver con el tipo de entidad. En el cuadro y deciden, ¿segrego o no segrego? Si no segrego, ¿qué camino más corto? Mido a valor nominal. Mido a valor nominal al inicio, mido al valor nominal al cierre. Alguna compañera recién pedía que eso sea lo que nos tomen en el parcial. Ojalá fuera así. Ahora, cuando por el criterio que corresponda debo segregar componentes financieros, voy a medir a costo amortizado. En la medición inicial, al valor actual o al valor de contado, dice la suma recibida, la norma contable, que es como el valor de contado, y en la medición posterior a costo amortizado. ¿Qué particularidad aparece aquí? Voy a medir a costo amortizado, en el caso de las deudas comerciales, a la tasa pactada o a la tasa implícita. Si la obligación es financiera, tengo que calcular la tasa efectiva del endeudamiento. Medir a costo amortizado a la tasa efectiva del endeudamiento. Si la obligación es financiera, tiene plazos mayores de 12 meses y resulta ser que mi tasa, la efectiva del endeudamiento, la pactada, difiera significativamente de la tasa de mercado, debo evaluar al costo amortizado a la tasa de mercado. Esto es así porque el condicionamiento arranca en la medición inicial. Mida la medición inicial al valor actual descontado a la tasa de mercado y luego vaya devengando a esa tasa. Profe, ¿Sí? cuando dice, cuando haya una diferencia significativa, en realidad apenas aparezca una diferencia, ya la calculamos, Sí, o sí, que se tomaría como significativa. si el parcial les está dando una tasa de mercado, que aparece la tasa de mercado, y están viendo que la empresa no es pequeña, y que la inducción es evaluar al valor actual, la tasa de mercado, baje, levante la mano al parcial y pregunte, che, profesor, ¿esta diferencia es significativa como para verme obligado a evaluar de la otra manera? ¿Entiende? Listo, profe, gracias. Entiendo su pregunta, es válida. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, chicos, excelente. Con esto vimos todo lo que había que ver. Muchas gracias, profe. Bien, profe, muchas gracias, nos vemos. Suerte.